soy investigador ahorita, estoy haciendo un doctorado en el Instituto de Políticas y Gestión del Desarrollo de la Universidad de Amberes y la División de Investigación y Protección Social de la UCA. Lo que les voy a presentar ahorita no es en sí el fondo del trabajo de investigación doctoral, pero una parte de la reflexión teórica que estoy teniendo ahorita. Va a haber una diferencia grande entre las presentaciones anteriores, porque aquí van a ver la presentación mucho más abstracta, porque es más que todo una reflexión teórica basada sobre la experiencia que yo he tenido trabajando 6 años en proyectos de desarrollo en el campo aquí en Nicaragua, en proyectos específicamente de gestión y manejo de los recursos naturales. El título ya lo explicó un poquito. Se mira, ¿verdad? Este es el esquema de lo que le voy a presentar. Primero voy con una introducción donde les presento la problemática de la cuestión que estoy investigando, el argumento y el objetivo de esta presentación, el punto de partida un poquito teórico, en el cual explico que estoy tomando un enfoque socioinstitucional hacia los derechos de la tierra y que para eso conlleva adoptar este enfoque de pluralismo jurídico y que ese enfoque de pluralismo jurídico se construye en redacción a otro enfoque que es el de centralismo jurídico. Después les explico lo que es el pluralismo jurídico y explico eso al caso nicaragüense. Como les explicaba antes, en estas partes, las dos primeras que voy a pasar más tiempo, porque como les digo, esta es una reflexión más que todo teórica y la aplicación al caso nicaragüense es solo para ilustrar ciertas cosas de ese marco teórico en el cual que voy a presentar. La problemática no voy a entrar mucho en ella, porque finalmente ya la presentamos en las dos primeras presentaciones de la mañana, donde decimos que la población nicaragüense sigue siendo esencialmente rural, que la pobreza sigue siendo esencialmente rural y que la relación con la agricultura y la ganadería es muy fuerte y entonces la relación a la tierra de esta población pobre es finalmente central. Sin embargo, históricamente se mantiene un patrón de distribución muy desigual de la tierra. Eso lo demuestra, por ejemplo, esta curva que yo construí a partir de los datos del escenario 2001. En la parte de aquí tienen el porcentaje de explotaciones agropecuarias y aquí el porcentaje agrario. ¿Qué nos dice la curva? Que, por ejemplo, si hablamos del 60% de las explotaciones solamente representan el 10% del área total nicaragüense. Si agarramos los últimos 5% tal vez de las explotaciones, van a representar casi el 50, entre el 40 y el 50% del área. Es un patrón de distribución muy desigual que se ha mantenido en el tiempo, como lo demuestra esta otra gráfica, ¿verdad? Aquí no voy a entrar en detalle tampoco, pero como pueden ver, manejo bien esto. Al final, los patrones de concentración de tierra, en el cual pocas fincas grandes representan la mayor parte de la tierra del país y muchas fincas pequeñas representan la menor parte de la tierra que se ha mantenido en el tiempo, aquí en 1963-2001. ¿Qué significa eso? Que a pesar de la reforma agraria de los 80, a pesar de la apertura y reapertura de la frontera agrícola antes de los 80 y después de los 90, a pesar de los proyectos de desarrollo que se han dado en diferentes regiones del país, el patrón general de distribución de la tierra en Nicaragua no ha cambiado. Sigue siendo un patrón muy desigual. Esto conlleva a decir que el acceso equitativo a la tierra sigue siendo clave en cuanto a desarrollo y lucha contra la pobreza. Y ahí retomo un poquito lo de la primera presentación de la mañana. En este contexto, el argumento que hago es que se necesita adoptar un enfoque teórico y analítico innovador para lograr analizar la cuestión de los derechos de propiedad de manera que permite sacar lecciones pertinentes e útiles en términos de política pública e intervenciones de desarrollo. ¿Por qué? Porque los enfoques que hemos tomado hasta ahorita no nos han permitido ni poner en marcha las políticas públicas ni poner en marcha las intervenciones de desarrollo que permitan justamente cambiar ese patrón desigual de acceso a tierra. Y el objetivo entonces de la presentación es introducir un enfoque teórico particular que es el pluralismo jurídico, que nos permitiría quizás repensar esas políticas públicas e intervenciones de desarrollo. El punto de partida es la adopción de un enfoque socioinstitucional hacia los derechos de propiedad. Cuando uno lee la literatura, ¿verdad? Hay como dos escuelas principales hacia derechos de propiedad. La primera, que está influenciada mucho por las teorías económicas dominantes, en las cuales la tierra es vista únicamente como un factor de producción, en la cual la existencia de propiedad privada, de derechos de propiedad privada e intelectuales son consideradas como un ideal que hay que lograr y en la cual el Estado tiene que jugar el papel principal en arreglar y ordenar esos derechos de propiedad. El enfoque socioinstitucional dice otra cosa. Dice
dice que tenemos que ver a la Tierra primero como un espacio de territorio en el cual hay una diversidad de recursos. Hay una diversidad de recursos y una diversidad de actores que tienen derechos sobre esos recursos. Y que el derecho en sí no es un derecho que tiene que ser individual y privado y impuesto por el Estado, pero es el resultado de relaciones sociales entre esos actores y los otros actores que están alrededor. Existe entonces una multiplicidad de gente y una multiplicidad de derechos. Y eso conlleva a adoptar un enfoque, al considerar los derechos de propiedad como paquetes de derechos, que eso ha sido también utilizado mucho en la literatura. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos en cada lugar una multiplicidad de derechos, una multiplicidad de portadores de derechos y una multiplicidad de marcos regulatorios y normativos. Para agarrar un ejemplo concreto, si agarramos la finca, cualquier finca en Nicaragua, tenemos la finca de Don Juan, ¿verdad? Don Juan puede ser el dueño de la finca, tiene sus papeles, su escritura y todo, ¿ok? En esa finca tiene árboles. ¿Puede Don Juan cortar el árbol que tiene la finca? No. Eso depende de otro marco regulatorio. El Estado tiene ciertos derechos sobre eso, más ahora con la ley forestal, ¿verdad? Y no se puede cortar el árbol fácilmente en la finca. Don Juan tiene agua en la finca, una fuente de agua. Y esa fuente de agua le da agua a la comunidad que está más abajo. ¿Puede Don Juan hacer lo que quiere con esa fuente de agua? No. Existen también unos derechos que están definidos dentro de la comunidad, ¿verdad? Para que Don Juan pueda dejar ese acceso a agua a la comunidad. Muchas veces existen las cápsulas, el Comité de Agua Potable y Saneamiento que manejan eso. Ahora, Don Juan también puede tener un hijo o una hija y le va a dar una parte de esa finca a ese hijo o a esa hija en preferencia. ¿Qué significa eso? Que él pierde ciertos derechos sobre esa finca, se los transfiere a otro y que esa transferencia de derechos se decide ya no a nivel del Estado como para los árboles, ya no a nivel de la comunidad como para el agua, pero a nivel de la familia en sí, ¿verdad? De eso hablo cuando hablo de esta multiplicidad de derechos ambientales y de marcos regulatorios y normativos. Para lidiar con esa multiplicidad, entonces introduzco el concepto del pluralismo jurídico. Ese es un concepto que ha sido muy utilizado en África y en Asia, pero a nivel latinoamericano, muy poco finalmente. Bueno, en el caso de Nicaragua solamente hay 2 estudios en los cuales ya se ha utilizado ese concepto particular para lidiar con derechos de propiedad en el campo. Ahora, para entender de dónde viene eso, tenemos que entender cómo se construyó. Históricamente, el concepto de pluralismo jurídico se construye en redacción, al concepto o a la idea de centralismo jurídico, que dice que la ley es y debe ser la ley del Estado, uniforme para todas las personas, exclusiva de otras leyes y administrada por un sistema único de instrucciones estatales. Esto tiene algunas implicaciones concretas. La primera es que la ley del Estado se considera como la vía principal para alcanzar el cambio social. La segunda es que, aunque se reconoce que pueden existir otros marcos normativos que el marco legal del Estado, el objetivo final es que esos otros marcos normativos sean insertados dentro del Estado. Y concretamente, en términos de derecho de propiedad, significa que lo que hay que lograr al final es ordenar y formalizar los derechos dentro de la ley del Estado. Eso conlleva que titulación, registro de todos los derechos. Significa que el manejo de esos derechos de propiedad tiene que ser realizado por el Estado, por los diferentes servicios del Estado a diferentes niveles. Y que la resolución de conflictos en sí también es responsabilidad del Estado. Si intento representar eso, significa que, aunque se reconozcan que ciertas leyes pueden darse a nivel de la comunidad, a nivel del municipio, ciertas normas, esas normas y regulaciones no pueden ir más allá que lo que define. Al final está la Constitución. Si algo no es constitucional, no vale. Esa es la misión del centralismo jurídico. Aquí añado lo internacional porque ahora hay ciertos acuerdos internacionales que el Estado debe introducir en su normativa nacional y que entonces deben de aplicarse en los diferentes niveles. Es lo mismo para la resolución de conflictos. Si hay un conflicto en la comunidad que no lo puedo resolver, pues voy a ver a las diferentes escalas del Estado hasta poder resolver ese conflicto. En el caso de Pantitlán Río Blanco, Pantitlán tiene un proyecto, por ejemplo, de centros de mediación, podemos intentar resolver el conflicto en el centro de mediación. Si no funciona, pues me voy a los juzgados en el municipio. Si eso no funciona, puedo ir más allá a los otros niveles legales que existen. Eso dice el centralismo jurídico. El pluralismo toma una visión completamente distinta y diferente. Una definición muy simple del pluralismo, es decir,
El pluralismo es el reconocimiento de la coexistencia en un mismo contexto de una multiplicidad de marcos normativos. Y eso se basa sobre diferentes características claras del pluralismo. Primero, que se toma una definición muy amplia de la ley. La ley en este caso no es simplemente la ley del Estado. Aquí solamente les pongo ejemplos de definiciones de lo que es la ley propuesta por gente que trabaja con este marco. El primero dice que la ley representa las normas las cuales la gente llama ley, simplemente. Ahí no hay nada más. La segunda, la ley representa las normas que son vitales o esenciales para la reproducción de una entidad social particular, lo que hace que la entidad social se pueda reproducir, puede existir, puede mantenerse siempre. Eso es lo que es la ley en sí. Lo otro ya no es ley. Y el tercero dice que es un termo genérico que representa una gran variedad de fenómenos sociales a diferentes niveles de organización social. Ya ven, la ley es mucho más que la ley del Estado. La definición que yo adopto es esta, que fue introducida por este señor que es un antropólogo del derecho que trabaja en el contexto americano sobre derechos de propiedad. Y él dice que la ley tiene tres pilares. El primero son las normas generales e impersonales, y ahí se refiere a todas las leyes del Estado. Estamos hablando de la Constitución, de las leyes, de los decretos, de todo eso. Los modelos de comportamiento específicos, y él se refiere a las costumbres que existen en cada contexto de los cuales nos estamos. Y al final se refiere al concepto de habitus, introducido por Bourdieu, que es el sistema de disposiciones duraderas. Yo no sé si hay sociólogos aquí, pero la idea es decir que hay unos patrones de comportamiento y de forma de pensar y de ver el mundo que son definidos por la estratificación social que existe en la sociedad también. Y entonces las personas reproducen esos patrones y de hecho reproducen esa misma estratificación social. Lo que es importante no es tanto toda esa variedad, lo que es importante es que en cada contexto existen esos tres pilares. Y en cada contexto el peso, la importancia que se le da a cada uno de sus pilares va a ser específico a la situación histórica y social en la cual nos encontramos. La segunda característica del pluralismo es que se basa en el concepto de espacios sociales autónomos. Un espacio social semi-autónomo es un espacio social geográfico que tiene la capacidad de crear y hacer respetar normas, por eso es autónomo. Pero es semi-autónomo porque ese espacio en sí, sobre ese espacio influyen otras cosas que están alrededor de él, al mismo tiempo que lo que pasa dentro de ese espacio puede influir eso que está alrededor. Entonces, concretamente, ¿de qué se trata? Se trata del Estado, no es un espacio, la familia puede ser otro, la universidad que tiene sus propias reglas y normas es otro. Este espacio que estamos ahorita es otro de esos, finalmente. Aquí hay normas que dicen, que se pusieron, que dicen que yo tengo que dar media hora y después tenemos 15 minutos para platicar, que no me puedo hacer de media hora. Es un espacio que tiene ciertas normas y se mira que es responsable de hacerlas respetar. Si yo me paso los 30 minutos, me va a parar en casa y no pasamos a las preguntas. De eso se trata. Ahora, lo que es importante es que no existe aquí, también como hace la reflexión teórica, ¿verdad? No existe jerarquía predefinida entre esos espacios. Eso significa que el Estado no es, por ser el Estado, un espacio que tiene que ser superior o más justo a los otros. Eso se va a definir en el campo. Significa también que un actor social, ya sea individual o colectivo, va a formar parte de diferentes espacios, porque tiene varias identidades. En mi caso concreto también, yo soy nicaragüense, yo soy francés, ya son dos identidades fuertes, es decir, que lo que yo hago va a estar definido por esas dos identidades, pero además soy investigador de la UCA. Cuando ya esté el código de ética de la UCA definido, lo que yo voy a hacer va a estar definido por eso también. Además soy agrónomo, además soy padre, además soy hombre. Entonces hay un montón de identidades que hacen que van a tener una influencia sobre lo que yo voy a hacer. Y finalmente, los reclamos que yo tengo sobre los recursos naturales, que en el caso que me interesa ahí, van a depender de esas identidades que yo tengo. Es decir, que existe este concepto que no puede traducirlo en español, que se llama forum shopping, que yo soy miembro de diferentes cosas. Hay diferentes marcos regulatorios que van a definir lo que yo hago y que finalmente en algún momento yo puedo escoger las reglas o los marcos que van a lograr que yo pueda alcanzar mis objetivos, ¿verdad? Finalmente, la última característica es que en sí el pluralismo jurídico, a pesar del nombre,
no se focaliza en las leyes, sino que se focaliza en las prácticas de la ley. Y la práctica de la ley es lo que se puede llamar la ley efectiva en el campo. Y se puede definir así: la ley que es efectiva en el campo de cualquier sociedad es el resultado de procesos muy complejos y en general impredecibles de competencia, interacción, negociación e aislamiento entre varios marcos legales. Cuando se habla de las prácticas, entonces, no se habla de analizar, de entender lo formal contra lo informal o lo estatal contra lo no estatal. Lo que se trata de entender es ver lo que está pasando realmente. ¿Cuáles son los derechos que realmente se están implementando y están siendo puestos en práctica en el campo de una situación concreta, y no lo que dicen los papeles y no lo que dicen los marcos regulatorios? Y finalmente, esas prácticas dependen, claro, de los marcos regulatorios en el cual están, de la entidad de la gente, pero dependen sobre todo de cómo esa gente se relaciona, esos actores se relacionan con otros actores. Eso significa que se pone al centro del debate y al centro del análisis las relaciones sociales entre la gente y las relaciones de poder entre esos actores. Para transferir eso al debate también sociológico entre la estructura, y agencia, esto conlleva a tomar un enfoque que está centrado en los actores. Significa que si bien es cierto que el actor está limitado en lo que puede hacer por un contexto institucional y social en el cual se encuentra, también el actor tiene la capacidad de jugar con ese contexto para definir lo que él va a hacer realmente, cómo va a actuar, cómo va a comportarse. Y esas son las prácticas. Y esa capacidad de poder jugar con ese contexto depende también de las relaciones que tiene con otras gentes. Si intentamos sistematizar eso con un esquema como para en otro caso, en este caso tenemos ya espacios que no están uno dentro del otro, como las muñecas rusas, ¿verdad? Son espacios que existen al lado los unos de los otros, el Estado, la comunidad, por ejemplo, y cualquier otro espacio social, que se traslapan, por eso son semi-autónomos. Dentro de esos espacios hay actores, que pueden ser actores individuales, colectivos, hombres, mujeres, actores que forman parte de 2 espacios, de 3 espacios, según la multiplicidad de identidad que ellos tienen, ¿verdad? Según donde ellos están ubicados dentro de esos espacios, ellos tienen reclamos sobre sus derechos. Por ejemplo, puede decir, yo tengo tales derechos porque formo parte del Estado, de la comunidad y de otro espacio social. Esta persona dice, yo tengo tales derechos porque formo parte del Estado y de otro espacio social. Sin embargo, eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es la práctica. ¿Cuáles son los derechos que realmente se implementan? Y eso depende de las relaciones entre la gente. No depende de dónde están, pero de las relaciones sociales que existen entre ellos, que pueden ser relaciones de conflicto, pueden ser relaciones de cooperación o de conflicto. Ahora, si intentamos aplicar eso al caso nicaragüense en sí, y como les digo, esto es solamente unas ilustraciones que permiten demostrar algunas cosas importantes del marco. Primero nos lleva a identificar cuáles son esos famosos campos sociales que tienen la capacidad de construir normas y reglas en el nicaragüense en cuanto a derecho de propiedad. El Estado, como la Constitución, las leyes, los decretos, el Código Civil, reglamentos, es obviamente uno de ellos. Aquí no entro en el detalle. Esto da un ejemplo, por ejemplo, de la multiplicidad de normas, reglas del Estado que tienen que ver con derechos de propiedad. Algunas a nivel de Constitución, otras a nivel de leyes, otras a nivel de decretos, otras a nivel del Código Civil. Muchas veces hay una poca coherencia entre ellos y algunas veces también entran en conflicto. Pero el Estado no es el único. Las comunidades indígenas son otras. Y eso tanto en la zona del Pacífico como en la zona del Atlántico, con su marco regulatorio consuetudinario, en el cual las tierras y los recursos naturales son una herencia de la comunidad. Son manejados de forma colectiva y no pueden ser apropiados de manera privada. Sin embargo, existe la posibilidad para las familias de manejar la tierra, pero eso son derechos que debilita a la comunidad por un tiempo limitado. Hay otros, los proyectos de desarrollo en sí, son también espacios que tienen la capacidad de crear sus propias normas y sus propias reglas. Este es otro ejemplo de un proyecto en el cual yo estuve trabajando en San Dionisio, en Matagalpa. Hay una organización campesina, lo que hacía era comprar tierra, redistribuirla a unos beneficiarios en un proceso de arriendo con opción a compra a largo plazo, puede ser 20 años, ¿verdad? Se creaban grupos, se compraba una finca grande, se creaba un grupo para esa finca grande, se parcelaba la finca grande en varios espacios pequeños y se le entregaba eso al grupo. Y dentro del grupo a cada persona dentro del grupo.
Ellos tenían una multiplicidad de reglas según, bueno, que definían los derechos del beneficiario, del grupo de beneficiarios que tenía acceso a la finca y también de la organización campesina en sí. Y una multiplicidad de derechos de acceso, extracción, manejo, exclusión, enajenación. Todo eso demuestra esa multiplicidad, esa complejidad de cosas que ponen en marcha un proyecto de desarrollo que también son reglas, son normas. Y finalmente, otro espacio es el de la comunidad campesina mestiza en sí. Y esto se puede, como hay mucha gente de Nicaragua, aquí se puede juntar mucho con el concepto de campesino finquero que fue introducido por Nicaragua, ¿verdad? En los años 90. Claro, entender las especificidades de la comunidad campesina en sí, lo que está pasando en una pequeña comunidad, por ejemplo, es bien específico, depende mucho del contexto. Sin embargo, la ventaja de esto es el campesino finquero que nos permite identificar ciertos atributos generales que sí se reproducen en muchos lugares en el campo nicaragüense. Entonces, ¿qué es el campesino finquero? Un mediano propietario privado, importante, individual, importante, que ha podido tener acceso a una porción de tierra en la cual puede realizar actividades agrícolas o pecuarias y que podrá transferir, importante, a su descendencia esa tierra. Y lo más importante, se ve a sí mismo y es considerado por el resto de la sociedad como el dueño legítimo de ese pedazo de tierra, teniendo o no documentos legales. ¿Qué significa eso? Que la legitimidad sobre la tierra de esa persona es una legitimidad construida localmente y no forzosamente legalmente, en el sentido de documentos legales del Estado. Significa que la seguridad de la tenencia no es una cuestión solamente de documentos jurídicos oficiales, pero una cuestión de relaciones sociales y de balance de poder entre diferentes actores en un momento, en un contexto específico. Y otra persona ya ha identificado algunas rutinas socialmente aceptadas que permiten justamente de crear esa legitimidad local. La primera son las mejoras que se hacen en la finca. Todo el proceso de colonización de la frontera agrícola está basado en eso, ¿verdad? Una persona que llega a una zona y empieza a cortar los árboles, transforma eso en una área agrícola, le hace una mejora que lo hace ser legítimo dueño de esa finca, ¿verdad? La eficiencia del agricultor, el hecho de poder demostrar a mi vecino que estoy haciendo producir la finca de una forma productiva, realmente importante. Eso se ve ahorita muy bien. Las fincas o las tierras que están siendo ocupadas todavía hoy en día por grupos campesinos sin tierra son fincas en las cuales se dice que el productor o que el dueño o no las está produciendo o las está produciendo de una forma no productiva. Las relaciones patrón-cliente, la compra de derechos de propiedad y la herencia de derechos de propiedad. Esas son las rutinas que según estos autores, ¿verdad?, tienen el poder de legitimar la posesión de los derechos de propiedad de ciertos actores. Ahora, una vez que se identifican los espacios, ¿verdad?, lo que hay que identificar son las contradicciones que existen entre esos marcos. Y ahí solo les voy a dar dos ejemplos sencillos. El primero, en cuanto al proyecto que les presenté anteriormente. Ese proyecto se implementa en San Dionisio, en Mategal, territorio indígena. Es un proyecto en el cual una organización está comprando tierra y se le está revendiendo a otra gente en un territorio indígena. Contradicción con el marco indígena, ¿verdad?, según el cual la tierra es una propiedad comunitaria, ¿verdad?, eso se tiene que manejar de manera comunitaria y no se puede individualizar. Otra contradicción dentro de ese proyecto es también el simple hecho de tener contratos de arrienda con opción a compra de 13, 15 o 20 años, que dice la ley que para un territorio, para una parcela rural, lo máximo son contratos de arrienda de 10 años. Sin embargo, se está haciendo así. Regresemos ahora a la reforma agraria de los años 80. ¿Se acuerdan que el campesino finquero, le dije, cuidado a la parte individual, bueno, dueño individual, privado, que tiene la capacidad de hacer producir el mismo su tierra y el transferirla? ¿Qué pasa con la reforma agraria de los años 80? Llega con otra visión, llega con una visión en la cual se transfieren derechos colectivos, que la gente al inicio normalmente tenía que trabajar de forma colectiva y no privada, colectiva y no individual, y además derechos que se imponían desde el Estado, desde arriba, en cuanto la comunidad campesina lo que hace es legitimar derechos desde abajo, localmente,
Las relaciones de una persona con su vecino son lo que hacen que es el legítimo dueño de la tierra y no el hecho que el Estado llega y le pone un derecho, le da un derecho de propiedad. Tercera etapa es identificar justamente cuáles son esas relaciones sociales, esas relaciones de poder que existen entre los actores y que van a conllevar a las prácticas actuales. Otra vez, el mismo ejemplo, el ejemplo del proyecto. El conflicto que existía o la contradicción que existía entre el marco del proyecto que les presenté y el marco indígena conllevó a ciertos beneficiarios a ir a ver a la comunidad indígena y decir, bueno, miren, es normal, este es un territorio indígena, esa gente nos está viendo la tierra, le estamos pagando a ellos $36 por año por hectárea, cuando el canon de arriendo va cobrado por la comunidad indígena es de $0.5 por hectárea por año. Entonces nosotros preferimos pagarles a ustedes porque ustedes son dueños legítimos de la tierra como comunidad indígena. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que los actores poderosos de ese momento, que no eran los beneficiarios, sino la comunidad indígena, que no estaba cobrando ese canon de arriendo, y el proyecto que estaba cobrando la ejecución de acuerdo, diciendo que es cierto que es una comunidad indígena. Entonces, el proyecto de la organización campesina que está implementando lo que va a hacer es que le va a pagar a la comunidad indígena $0.5 por hectárea. Pero eso no impide que yo tenga razón y legitimidad sobre lo que estoy haciendo. O sea, la comunidad le deja a la organización campesina seguir cobrando los $26 por hectárea. Entonces, finalmente, ¿quién sale perdiendo ahí? No sé, a ver, pero lo que es interesante es ver lo que pasa, cómo la gente reacciona con eso y finalmente cómo las relaciones no que definen al final lo que se va a hacer. Reforma agraria de los 80, otra vez, misma cosa. La contradicción entre la implementación de la política de la reforma agraria de los 80 y los atributos de esa comunidad campesina que les había dicho conllevó la resistencia dentro de algunas cooperativas. El ejemplo más concreto son las cooperativas de Socomurta. Se le daba a la gente, cierto, la tierra de forma colectiva, tenían que manejarla de forma colectiva, pero ¿qué se hacía? Que concretamente, de facto, se hacía una redistribución individual de la tierra dentro de esas fincas colectivas. Y para marcar el límite entre la parcela de don Pedro y de don José y de doña Juana, lo que se hacía es que se dejaba un subcomún entre ellos. Era una resistencia de la gente dentro de un marco que no correspondía a su forma de ver las cosas, pero que ellos adaptaron para poder justamente hacer prevalecer su forma de ver el mundo. Igual, otra gente, otros investigadores, digamos, ellos al mirar o al estudiar el proceso de venta masiva de tierra en los años 90, después de la derrota del sandinismo, ellos lo atribuyen más que todo al hecho de que mucha gente que había recibido tierra en los 80 consideraba que esos derechos no eran legítimos. Entonces tenían miedo de perderlos, que los dueños anteriores vinieran y que se los volvieran a comprar la tierra. Porque consideraban que esos derechos no eran legítimos, porque justamente no correspondían a la forma de legitimar los derechos que existían en la sociedad campesina. Y lo que es interesante es que esa gente que vende sus derechos a otra persona, la persona que compra esa tierra, por el hecho de comprar, gana más legitimidad sobre la tierra que el beneficiario de la reforma de los 80 que la había recibido por el Estado, simplemente por el hecho de comprar, la verdad que corresponde a esas rutinas que legitiman los derechos del pueblo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones de las implicaciones de adoptar el enfoque? El primero es que a la hora de analizar una acción concreta todo obliga a ver más allá del Estado y más allá que simplemente el medio del Estado, como hice anteriormente. Nos obligan a focalizarnos sobre las prácticas e intentar entender por qué esas prácticas se están desarrollando, cuáles son las relaciones sociales que ocurren detrás de eso. Y en términos de intervenciones,